Hola, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Son pocos los valientes hoy? ¿Yes? Bueno. Disculpen la demora. Gracias el otro día por entender la situación de que no estaba en Mar del Plata. Estaba en una reunión en Quilmes. No podía, por más que hubiese venido rápido, no llegaba a las 8 porque salía a las 6:15 de la tarde. Es imposible. Así que les pido disculpas. Vamos a ver cuándo recuperamos la clase. Igual muy mal no venimos porque hoy vamos a ver fianza, que es un contrato importante de los contratos de garantías, y otro de los contratos importantes que nos queda es mandato. Más allá de que mandato alguna aproximación tienen, habida cuenta de que ya nosotros comenzamos cuando analizamos la participación de terceros en los contratos, cómo operaba esta situación de la representación del mandato representativo y el mandato no representativo. Entonces, un poco eso lo manejan, pero bueno, obviamente hay que trabajarlo detalladamente. Dicho esto, nosotros con la ocasión ya más o menos teníamos resuelta la cuestión. Vamos a arrancar con los contratos de garantía. Y el contrato de garantía por antonomasia que existe es el contrato de fianza, ¿sí? 1574 en adelante, si no me equivoco. Si me equivoco lo rechequeamos, pero 1574, fianza concepto. Para que se entienda, la fianza es un security, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un surety, más que security, es un surety en el derecho anglosajón, es una seguridad. Y como contrato de garantía, lo primero que hay que saber de la fianza, como su palabra lo indica, la fianza comienza con todo lo que sería confianza, ¿sí? Nace como consecuencia de una relación de amistad, nace como consecuencia de una relación de noviazgo, nace como consecuencia de una relación familiar, y termina con toda esa relación. Es decir, comienza siendo un negocio de fianza y después termina siendo de desconfianza, lamentablemente. Porque es el que queda, en cierto modo, haciéndose cargo de la deuda de un tercero. ¿Estamos? Pero más allá de eso, ¿por qué nosotros decimos que la fianza es un contrato de garantía? Porque en realidad, en la teoría general de las garantías, a nuestro entender, separada en tres situaciones, que son las garantías tradicionales, las garantías autónomas y las que se denominan garantías indemnitarias, la fianza constituye el primer segmento de las garantías, que es el de las garantías personales tradicionales. ¿Por qué el de las garantías personales tradicionales? Porque lo que hace la fianza es sumar un patrimonio de agresión. Esto dicho en términos de derecho privado patrimonial. ¿Por qué suma un patrimonio de agresión? Porque si el acreedor no le puede cobrar a su deudor principal, le va a ir a cobrar al fiador. ¿Y sobre qué va a ejercer esa responsabilidad? ¿Se acuerdan que las obligaciones se ejecutaban requiriendo la prestación del propio deudor o de un tercero a costa de este? Bueno, el tercero a costa de este es el fiador. Es decir, ejecutamos el patrimonio del fiador. ¿Y por qué el patrimonio? Y no un bien determinado el patrimonio. Porque el patrimonio es prenda común de los acreedores. Esa es la primera garantía que hay. La prenda común de los acreedores, el patrimonio. El patrimonio visto como, ¿sí?, una universalidad jurídica atributiva de personalidad. ¿Se acuerdan cuando fueron a la Civil 1? Y que veían que el patrimonio era un requisito atributivo de la personalidad, pero en realidad el patrimonio es una universalidad.
porque es el conjunto de bienes y de cosas, ¿sí? De acuerdo a la teoría francesa, si es que recuerdan un poco, ¿se acuerdan? La clasificación. Pero hay universalidades de hecho también que no deben ser confundidas con el patrimonio. Por eso aclaramos lo del patrimonio como prenda común de los acreedores. Y usted me va a decir, ¿qué universalidad de hecho conocen? El Fondo de Comercio es una universalidad de hecho, por ejemplo. El Fondo de Comercio es una universalidad de hecho. Y el patrimonio es una universalidad de derecho. ¿Está claro? Entonces, ¿en dónde nos contextuamos para hablar de fianza? En el ámbito de las garantías, en el ámbito de los contratos de garantía. Y si nosotros hablamos en el ámbito de los contratos de garantías, lo que estamos hablando, básicamente, es que existe un deudor principal, es decir, existe un primer segmento de la obligación vieron que la obligación está segmentada en dos partes, la parte, ¿sí?, de la deuda y la parte de la responsabilidad. La deuda, que es el vínculo obligacional originario, ¿sí? Estás en penumbras, Carlos Damián Baiz. ¿Estás bien? Sí, estoy a oscura. Bueno, está bien. Sí, está el primer segmento. Nosotros no nos vamos a analizar el primer segmento en la garantía de fianza. Lo que vamos a analizar es el segundo segmento. Che, la hipótesis sería, se incumplió la obligación originaria, pasamos al segundo segmento, que es el de la responsabilidad. Bueno, ¿quién se hace cargo de cumplir con la obligación contraída? Entonces, de lo que tratan los contratos de fianza es justamente de analizar el segmento de la responsabilidad de una obligación incumplida. ¿Hasta ahí estamos? Esa sería la introducción de lo que sería el contrato de fianza. ¿Pero qué es la fianza? Bueno, la fianza es un contrato por el cual un tercero se obliga a garantiza la deuda de una persona y para ello celebra un contrato con el acreedor. Quiere decir que el contrato de fianza, y esto se lo graba, se celebra entre el acreedor y el fiador. El deudor es un tercero que no tiene nada que ver acá. ¿El deudor de qué? De la obligación principal. Es decir, si tuviésemos que graficar nosotros, permiso, me voy a sacar el pullover porque tengo calor. Perdón, pero ya que estamos así de entre casa y no tengo el overol puesto, que sería la camisa, la corbata y el saco, no me voy a morir de calor pudiendo evitarlo. ¿Está? Bueno, aunque hace bastante frío ayer y hoy. ¿Sí? Volvemos a empezar. Si nosotros tuviésemos que graficar el contexto del derecho de fianza como garantía, nosotros vamos a ver que hay un acreedor o un accipiens, ¿sí?, y un deudor, ¿sí?, o el solvens. ¿Está? Esa es la obligación principal. Pero aparece un tercero que celebra un contrato entre el accipiens, acreedor, y este tercero que es el fiador. Es decir, que la fianza es una garantía tradicional porque la fianza garantiza accesoriamente el cumplimiento de la obligación principal. Por eso, las características de la fianza es que sea accesoria y subsidiaria. Subsidiaria siempre del negocio jurídico principal. Pero el contrato de fianza se celebra entre el acreedor y el fiador. Por eso, dice la ley, en el artículo 1574, que el contrato de fianza se da cuando una persona se obliga accesoriamente por otra a satisfacer una prestación para el caso de incumplimiento. ¿Se dan cuenta? La palabra clave ahí es accesoria. La garantía de fianza siempre es accesoria, aun cuando sea celebrada como fiador liso y llano pagador o como principal pagador, en los términos del 1591. Empezamos fácil y después vamos metiendo alguna cosita compleja, ¿sí? Como siempre, pues si no, de 0 a 100 hay varios números, ¿no?, en el medio. Entonces, paso a paso, diría el gran maestro Mostaza. ¿En qué consiste
este contrato, que se conoce como, muchas veces como una fiducia, ¿sí? Hay muchas clases de fianza, pero es como una fiducia. Nace en virtud de la fiducia, de la confianza que se tiene. Por eso muchas veces la fianza, más allá de que puede haber gente que profesionalmente la preste, la fianza generalmente es un negocio de garantía que se presta por las razones particulares de una persona, ¿sí? Lo llaman al amigo, lo llaman al novio, a la novia, al X, al padre, a la madre, al tío, a la prima, al que quieran, porque justamente tiene que haber una confianza para que se otorgue. ¿Confianza en qué? El fiador tiene que confiar en que el deudor principal va a cumplir. Cuestión que nunca pasa a veces. ¿Sí? Cuestión que lamentablemente nunca pasa y termina pagando el fiador. Con lo cual, ¿cuáles son las características de este contrato de fianza? En primer lugar, el contrato de fianza es un contrato accesorio, con lo cual se aplica aquí el principio de las obligaciones principales y accesorias. Es decir, todo el efecto que opera sobre lo principal ineludiblemente se traslada sobre el contrato accesorio, porque no tiene independencia autónoma el contrato de fianza. ¿Cuáles podrían ser los modos distintivos de la obligación? Por eso cuando vamos, todo lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Exactamente, así dice el brocárdico latino. Accessorius sequitur principale, ¿sí? O principale sería. Es decir, lo accesorio sigue la suerte de lo principal a veces. Ahora ustedes se acuerdan de ese principio obligacional, pero ahora van a ver que en contratos o en concursal hay excepciones. Pues si no, ¿para qué existiría el derecho si no existe el revés? ¿Para qué existiría la regla si no existe la excepción? ¿Sí? Es como, ¿se acuerdan cuando nosotros hablábamos de funcionalidad contractual y de la reciprocidad sinalagmática? Sí, el sinalagma funcional, que una prestación tiene que ver necesariamente con la otra y así sucesivamente. Bueno, un poco, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, tiene excepciones. Tiene excepciones. Entonces, en ese contexto, la fianza es un contrato, la función económica es un contrato de garantía. Es un contrato que en principio, bueno, es aformal, puede ser celebrado hasta verbalmente, pero a los efectos de la prueba tiene que ser por escrito. A los efectos de la prueba tiene que celebrarse por escrito si se niega y hay que reclamarla en juicio. Pero además de ello, obviamente que tiene que haber capacidad para celebrar la fianza, y la capacidad que tiene que haber para celebrar la fianza tiene que ser la capacidad de la libre administración de los bienes, porque si no se tiene la libre administración de los bienes, no puede haber afianzamiento alguno porque uno responde con su patrimonio. Y obviamente, como contrapartida de esto, aquellos que administran bienes de terceros, como por ejemplo el curador, el tutor, ¿sí? Incluso el albacea, no podrían afianzar con el patrimonio del tutelado, del curado o del causante. ¿Tá? Es decir, porque no hay libre administración de los bienes ahí. Ahí hay control, administración de los bienes bajo control judicial. Entonces, con lo cual, un síndico concursal tampoco podría afianzar obligaciones con el patrimonio, por el patrimonio del fallecido si no hay autorización. Pero más allá de eso, de ser un contrato accesorio, de ser un contrato de garantía, en principio el contrato de fianza puede ser gratuito u oneroso, porque el fiador me puede cobrar para que yo preste la fianza. Antes podía ser civil o comercial de acuerdo a la naturaleza de las cosas, hoy sabemos que va a seguir siendo lo mismo, pero hoy ya la diferenciación no está en que sea una obligación civil o comercial, porque tenemos unificada la legislación y el contrato de fianza se puede dar en cualquiera de su naturaleza. ¿Sí? Puede ser, generalmente es un contrato unilateral porque las obligaciones surgen para el fiador, de allí que generalmente se proclama su gratuidad, porque casi todos los contratos gratuitos son unilaterales, aunque hay excepción. Entonces,
pero podría llegar a ser bilateral si el acreedor se compromete a algún tipo de obligación o de deber secundario de conducta. Pero más allá de esto, el contrato de fianza es un contrato, con lo cual requiere la voluntad de las dos partes, del acreedor y del deudor. Pero también aparece algo que se conoce como la fianza como acto jurídico unilateral. La fianza unilateral. Y esto no significa que la fianza deje de ser un contrato o que se requiera una sola voluntad. Simplemente, cuando se alude a la fianza como acto unilateral, en realidad lo que se está aludiendo es a la fianza cuando es exigida por un magistrado. ¿Sí? Es decir, cuando ustedes van, si vieron un procesal y les dictan una medida cautelar, requieren una medida cautelar, a los efectos de ejecutoriarla le va a decir el juez, bueno, traiga una fianza para... Una fianza de mejor derecho, como se dice, ¿no? Traiga una fianza para garantizar la medida cautelar por los daños que pudiese ocasionar, por ejemplo. O en materia penal, cuando le dice, bueno, usted queda en libertad bajo fianza. Esa fianza es constituir una garantía en el caso de que no se constituya ante el tribunal, ante el llamado del tribunal. ¿Se dan cuenta? Ahí en ese caso dice la doctrina que la fianza está constituida como acto jurídico unilateral. Pero lo más importante de la primera parte, obviamente que pueden ser afianzadas todo tipo de obligaciones, en la medida en que no sean intuito persona. Porque si son intuito persona las obligaciones principales, ojo, ¿estamos? ¿Se dan cuenta? Es decir, ahí puede haber algo, pero más allá de eso, lo más importante que aparece en la primera parte, es decir, cuando decimos toda clase de obligaciones pueden ser afianzadas las presentes y las futuras. Y la fianza puede ser en sentido estricto o abierto. Algo que en el derecho de garantías, como el derecho hipotecario, se conoce como el principio de especialidad. No necesariamente puede ser el principio de especialidad sobre un bien determinado y sobre un monto determinado. Las fianzas pueden ser generales o abiertas, presentes o futuras. Eso en cuanto al objeto afianzado. ¿Está? Pero más allá de eso, lo que aparece como importante o relevante en la primera parte es la vuelta de rosca que le mete el 1582. Porque fíjense ustedes que cuando vayan a analizar el 1582, van a estar viendo algo que dice, ¿sí?, que el compromiso asumido de garantizar determinada situación de hecho, de derecho, no constituye fianza, sin perjuicio de que su incumplimiento genera responsabilidad. APA. Esto, que como ustedes recordarán, nosotros ya lo analizamos, cuando analizamos el 1636, 1637 y 1639, al analizar la cesión de la posición contractual, en realidad encubre otra cosa también. Y lo que encubren son clases de garantías, garantías modernas o falsas garantías, como se las conoce, como pseudo garantías, de compromisos de mantener. Y acá se nos meten, en cierto modo, todas las garantías del derecho comercial moderno, como son, por ejemplo, la negative pledge o el pacto de no gravar, los créditos subordinados, los créditos subordinados a otra gradación, que es eso, por ejemplo, la constitución de garantías en primer, segundo y tercer grado. Muchas veces pueden ser la floating charge, incluso la garantía flotante sobre un patrimonio sin individualizar, un bien, pero con un pacto de no gravar, además de las garantías indemnitarias. Además de las garantías indemnitarias, como por ejemplo, este artículo puede estar en franca alusión a lo que dispone el 1343 cuando habla sobre la comisión de garantía. ¿Estamos? Entonces, esto es derecho comercial moderno. Nosotros lo vamos a mencionar como una situación, pero lo vamos a desarrollar en derecho comercial 1, si es que después quieren seguir cursando en la comisión de la noche. Obviamente que no vale la pena aclarar que es la mejor comisión de comercial, pero más allá de eso,
Esto es chiste para los docentes de las otras cátedras, pero más allá de esta cuestión, habla en cierto modo de lo que serían las nuevas garantías, ¿sí? Las nuevas garantías son, o nuevas formas de garantía, las cuales hay miles, ¿sí? Hay miles. Por eso hablamos del negative pledge, o de los pactos de no gravar, de los créditos de subordinación crediticia, y alguna otra cosita más que ande dando vuelta por ahí. ¿Y en qué consiste básicamente el negative pledge? Justamente en el compromiso de no establecer ningún otro gravamen sobre el patrimonio. Es decir, yo me comprometo con mi acreedor a que no voy a constituir ningún otro gravamen. Ni ninguna hipoteca, ni ninguna prenda, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Es una fianza eso? No, eso no es una fianza, es una negative pledge, es un pacto de no gravar, que es válido. Un pacto de no gravar. Y si lo incumplo, ¿qué genera? Genera responsabilidad, pero no es una fianza. ¿Estamos? De así que nosotros decimos de la incoherencia del 1637 y del 1639 cuando dice, che, la relación del cedente del contrato queda garantizando las obligaciones como si fuese un fiador. Pero no dijimos que si él mantenía las obligaciones, era mantener una determinada situación de derecho no era fianza. ¿Por qué le damos el efecto de la fianza? Y eso es muy simple. Porque hay una fianza que en realidad, bajo el cobijo de la fianza, se denomina fianza fiducione o la fianza indemnitatis, que es la fianza de indemnidad, como una clase de fianza, pero que en realidad nosotros la elevamos a categoría de tercer género de fianza. En nuestra tesis doctoral, después si la doctrina piensa lo mismo o no, es otra cosa. Básicamente es eso, pero la disquisición está. Entonces, ojo con ese artículo porque es muy importante, porque se cuelan muchas formas de garantías modernas. La negative pledge es eso, los pactos de subordinación crediticia están previstos en el Código Civil y Comercial en la parte hipotecaria, están previstos en la ley de quiebras, en el artículo 250, cuando los acreedores subordinados aceptan ser pagados incluso después de los acreedores quirografarios. Es decir, subordinan su crédito para ser cobrado después de los quirografarios. Y esta es una subordinación crediticia también voluntaria, y es una suerte de garantía. Es una suerte de garantía, implícita o inversa. ¿Estamos? Dicho esto, para meterles sabrosura, obviamente, existen tres clases de fianza. ¿Sí? Vamos a hablar de lo que habla en 1574 en adelante. Básicamente existen tres clases de fianza. La fianza simple o común. ¿Sí? Vamos a hacer un gráfico. Miren, vamos a hacer entre todos un gráfico que diga en la parte izquierda, clases de fianza. Primera línea, diagonal hacia arriba. Letra A. ¿Sí? Fianza simple. Al medio, letra B, fianza solidaria. Letra C, fianza como principal pagador. Ojo que es compleja la fianza, parece fácil, pero no es fácil. No inabordable, pero es compleja. ¿Qué es lo que diferencia esas tres clases de fianza para ser distintas? ¿Qué es lo que les da individualidad? Lo que les da individualidad depende a la existencia o no de ellas. Son dos clases de pacto, dos clases de beneficios que posee la fianza simple, como consecuencia de la accesoriedad y de la subsidiariedad. Y esto que estoy hablando ahora, recuérdenlo para cuando vayan, no el semestre que viene a comercial 1, sino cuando vayan el segundo semestre del 2022 a sociedades. Porque cuando ustedes hagan derecho societario y vean que de acuerdo a la tipología objetiva societaria, las sociedades pueden ser personalistas o por acciones, van a ver que en casi todas las sociedades personalistas o de interés, la responsabilidad de los socios va directamente relacionada con el objeto societario. Y entonces van a ver que existe una sociedad que se denomina colectiva, o aquellas sociedades que generan responsabilidad por su forma de constituir, que es generan en el socio responsabilidad solidaria, ilimitada y no subsidiaria. ¿Sí? Como contraposición
a lo que establece el artículo 56 de la Ley General de Sociedades, que dice que los socios responden solidariamente de la deuda de la sociedad en forma subsidiaria. Y la fianza siempre se habla, o siempre habla, sociedad es una materia muy linda, muy compleja, mucho más que contratos, que les va a gustar seguramente, más si les gusta la parte económica, y en donde siempre se juega con esto de lo solidario, de lo ilimitado de la responsabilidad del patrimonio como contraposición a la, ¿sí? Como manifestación de la doctrina. ¿De qué doctrina era? Bueno, ustedes no vieron, del ultra vires, del ir más allá del patrimonio de la empresa deudora, la teoría del ultra vires y la subsidiariedad. Es decir, ¿cómo responde? Antes o después que otras personas. Entonces, lo que clasifica o distingue a las tres clases de fianza es que existan o no lo que se conocen como beneficio de ejecución o beneficio de división. Entonces, clases de fianza A, fianza simple, dos liñitas de nuevo, dos flechitas para decirlo así en términos vulgares, y en una flechita ponen arriba, sería A' o sub', o como quieran mencionarlo, en términos como ustedes deseen. Primero, beneficio de ejecución, no de exclusión, Ejecución, de ejecutar, de ejecutar. En la fianza simple, el fiador tiene el beneficio de que si le van a reclamar directamente la deuda a él, él puede decir, no, primero ejecutar los bienes del deudor principal y después venir a ejecutar los míos. ¿Por qué? Porque es subsidiaria. ¿Se dan cuenta? La fianza simple es accesoria y subsidiaria. ¿Y qué significa que sea accesoria y subsidiaria? Que antes de ir a agredir el patrimonio del fiador, que es el que celebra el contrato de garantía con el acreedor, a ver, ¿en beneficio de quién se celebra la fianza? Del acreedor siempre, no del deudor principal. Se celebra en favor del acreedor que quiere cobrar. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, hasta acá vamos, se va entendiendo, ¿no? Estoy como más calmo hoy, ¿no? Voy como más despacito, no sé, serán los años. ¿Qué le vamos a hacer? Ya está. ¿Será que el 9 de noviembre me cambió? ¿Sí? Los 47 me cambiaron, me hicieron un poquito más tranquilo. No sé cuánto va a durar esto. ¿Cuánto va a durar esta poca fogosidad? Calculo que poco, ¿sí? Pero más allá de esta cuestión, estos dos beneficios son relevantes en materia de fianza simple. ¿Qué significa entonces el beneficio de ejecución? Que el acreedor, antes de ir a agredir el patrimonio del fiador, tiene que ir a agredir el patrimonio del deudor principal y demostrar que no pudo cobrarle. Recién ahí se le habilita la vía de la ejecución contra el patrimonio del fiador. Ese es el beneficio de ejecución. ¿Sí? Ahora, existe otro beneficio que es el de división, y ese está aludiendo a la posibilidad de la fianza mancomunada. ¿Se acuerdan ustedes que existían las obligaciones mancomunadas? Y las obligaciones mancomunadas se dividían en dos, en simplemente mancomunadas, en realidad se dividen en más, pero bueno, no importa, se dividen en dos, que son las simplemente mancomunadas y las solidariamente mancomunadas, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ¿qué establece el beneficio de división? El beneficio de división establece que si existen varios cofiadores, ustedes recuerdan la palabra pari passu, es una palabra que se usa, quizá la vieron en Civil 1, así como al pasar, quizá la vieron en obligaciones, seguramente la deben haber visto en obligaciones, cuando vieron privilegios, cuando vieron cómo cobran los muchachos, pero seguramente la van a ver cuando vayan a concursar. Y el pari passu significa que cobran todos en pie de igualdad o pagan todos en pie de igualdad. Y ese pari passu, que todos concurren pari passu, seguramente también lo habrán sentido como consecuencia de una sentencia
en los tribunales de Nueva York contra la República Argentina por no pagar a los fondos buitre. ¿Sí? En algún momento. Que ahí se hablaba también de los pari passu. Obviamente es un latinazgo, ¿no? Es una palabra latina, como casi todas nuestras palabras, porque nuestro derecho desciende del continental europeo, básicamente derecho romano. El anglosajón también desciende, pero tienen otro esquema distinto. Hay muchas palabras en derecho anglosajón que son iguales a las nuestras. Iguales, ¿sí? Lo que pasa es que después el sistema se divide de otra manera. Y definitivamente lo que establece el beneficio de división es lo siguiente, que si existen varios cofiadores garantizando la obligación principal, esos cofiadores no van a pagar solidariamente, sino que pagan por la porción en la que se hubiesen obligado. Es decir, que la ley los considera que al existir división, beneficio de división, considera que la mancomunación es simple. ¿Está claro? Y al considerar la mancomunación simple, ¿qué se aplica? Se aplica el régimen de contribución de las obligaciones simplemente mancomunadas, ¿qué es? ¿Cuál? Primero, pacto celebrado entre los cofiadores o entre los mancomunados, porque todos pueden haberse obligado en proporciones distintas. Si nada dice, habrá que ver el contexto del contrato, pero si nada se dice o se encuentra, ahí termina siendo lo que Vélez decía por porción viril, que ahora ya no se dice más por porción viril, pero significa por persona. ¿Sí? Por cabeza, pagan en partes iguales y concurren pari passu al cumplimiento de la obligación. ¿Se dan cuenta? Entonces, clases de fianza. Fianza simple es la que goza de los beneficios de exclusión y de división. ¿Quién goza? El fiador. Las partes del contrato eran acreedor y fiador. El fiador goza de eso. ¿Qué significa? Que no se le puede ir a cobrar primero a él si no se le cobra primero al deudor. Y que si hubiese varios cofiadores no le pueden ir a reclamar la deuda in totum, sino que le deben reclamar la deuda. ¿Sí? Acá se aplica subsidiariamente al régimen, siempre me equivoco con este artículo, creo que es el 841. 841. Determinación de la cuota de contribución. ¿Sí? 841, ¿qué significa esto? Este régimen de contribución se aplica tanto para las obligaciones simplemente mancomunadas. Vieron que el sistema es residual siempre. Se aplica tanto para las obligaciones simplemente mancomunadas como para las solidarias cuando se extinguió la solidaridad. ¿Por qué? Porque extinta la solidaridad se aplica el régimen de las obligaciones simplemente mancomunadas, porque la obligación sigue siendo mancomunada, pero se rompió el vínculo solidario. ¿Y cuándo se rompió? Cuando pagó uno. Ese que paga, y esto se lo enseño ahora, pero se los explico ahora, no estamos para enseñarle nada a nadie, se los comento ahora, pero lo vamos a ver con profundidad cuando veamos comercial, porque justamente las diferencias de la fianza, de la solidaridad mercantil, es que existen varias clases de solidaridad. ¿Sí? Y si bien existe este principio de que una vez que paga un codeudor solidario extingue la solidaridad, eso se aplica en tanto y en cuanto la obligación no sea cambiaria, porque si es cambiaria, la solidaridad cambiaria mercantil no se extingue por más que pague un deudor obligado, sino que se extingue recién cuando paga el deudor principal. Quiere decir que el pago de los endosantes, de los avalistas, de todos aquellos que garanticen algún giro cambiario, no se extingue la solidaridad sino hasta que paga el deudor principal. Se lo explico ahora sí a título ejemplificativo, pero eso está establecido en el artículo 35, siguientes y concordantes, del Decreto Ley 5965/63, Decreto Ley de letra de cambio y o vale o pagaré, que aparece atrás de los códigos de comercio, derogados, ¿sí? Googleenlo, ponga Decreto Ley de letra de cambio y ahí va a aparecer lo que les estoy diciendo. Esos son los efectos de la solidaridad cambiaria. La solidaridad, ustedes saben que la solidaridad no solamente se aplica en materia obligacional, siempre se aplica en materia obligacional, pero puede ser de fuente legal o de fuente legal,
Y van a ver que cuando vayan, y de fuente convencional, obviamente, si todos nos obligamos solidariamente, listo, ya está. Pero van a ver que ahora esto parece una obligación. ¿Vieron cuando fueron a obligaciones? Clasificación de obligaciones. Uno ya está con el pecho hinchado como Diego en el 86, cuando hace ese segundo gol maravilloso y va con el pecho así porque ya dio la primera parte de obligaciones, le parece que es abogado, hasta que se encuentra con la clasificación de las obligaciones. Y ahí es, mamma mía. Entonces se empieza a descubrir que después casi todo el sistema finca sobre la responsabilidad solidaria, que es la excepción, pero que casi todo el sistema finca sobre eso. ¿Por qué? Porque si hay incumplimiento en materia societaria, puede haber responsabilidad solidaria. Si hay incumplimiento en materia concursal, puede haber extensión solidaria de acuerdo a la naturaleza de la responsabilidad. Entonces, van a ver lo importante que es eso cuando tengan todo el abanico del derecho patrimonial, y van a ver lo lindo que es el derecho patrimonial. Por lo menos a los que nos gusta, a los que no les gusta, les va a gustar otro derecho, y está bien. Esto, en el único lugar que están escritos los gustos son en la heladería, así que acá puede haber variedad y diversidad para lo que quieran. ¿Estamos? ¿Estamos? Entonces, continuando. La fianza simple es aquella que goza el fiador del beneficio de exclusión o de división si ofrecen cofiadores. Segunda clase de fianza, fianza solidaria. Fíjense cómo nos estamos metiendo ya en un berenjenal. ¿Sí? Fianza solidaria, ¿cuál es? Es aquella, dice la ley, en donde el fiador no tiene o no goza de los beneficios de ¿qué? De exclusión ni de división. ¿Y qué significa? ¿Qué significa eso? Que el acreedor puede ir a reclamarle en cualquier momento al fiador sin necesidad de ir a reclamarle al deudor principal. ¿Se entiende? Es decir, es aquella en la que no goza el fiador del beneficio de exclusión. Para ubicarla conceptualmente, esto que estamos hablando está enmarcado en lo que la ley denomina relaciones entre el acreedor y el fiador. Obviamente, las relaciones entre el acreedor y el fiador, ¿qué son? Las obligaciones que derivan del contrato de fianza. Pero ojo, porque también hay relaciones entre el acreedor y el deudor y relaciones entre el fiador y el deudor. ¿Por qué? Porque si yo digo que hay clases de fianza solidaria como principal pagador, quiere decir que es solidariamente responsable. ¿Sí? Frente al acreedor es solidariamente responsable. Y si es así, si paga el fiador no es el deudor principal. Con lo cual, si paga el fiador en vez del deudor principal, ¿qué tendrá ese fiador con relación al deudor? Acciones de La acción de contribución. Acciones de contribución o de repetición o de reembolso. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, no? Entonces, esto que estamos mencionando, ¿sí? Aparece a partir del artículo 1583, diciendo efectos entre el fiador y el acreedor, que son las partes del contrato de fianza. Y más precisamente, lo que estamos hablando aparece en el artículo 1590. Fíjense cómo dice el 1590. Del 1583 al 89 aparece fianza simple, beneficio de exclusión, subsistencia de plazo, beneficio de división. Pero en 1590 dice: la responsabilidad del fiador es solidaria con la del deudor cuando así se convenga expresamente o cuando el fiador renuncia al beneficio de exclusión. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, sí o sí hay que partir de la primera, que es de la simple. Con lo cual, si renuncia al beneficio de exclusión o se pacta como solidaria, bueno, yo puedo pactar que soy fiador solidario. ¿Está claro? Esas son las dos clases de fianza que venimos hablando hasta ahora. ¿Se va entendiendo hasta acá, no? Simple. La fianza simple. Sí. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. ¿Viste esto del tema de la fianza solidaria? Sí.
Primero, igual el acreedor, la fianza es accesoria y subsidiaria, o sea que el acreedor, La fianza no deja de ser accesoria por más que sea solidaria, ¿eh? Ojo. entonces primero el acreedor tiene que intimar al deudor principal y si este no paga, ahí puede exigir el pago al pagador. No, bueno, la constitución en mora siempre hay que tenerla. Lo que no significa que tenga que ejecutarlo primero. ¿Sí? Lo que estamos hablando acá de contra quién inicio la ejecución, el juicio, el cumplimiento. Cuando yo hablo de ejecución, no hablo de proceso especial de ejecución como proceso específico. Hablo de ejecutar con relación a un tercero la obligación de otra persona. ¿Sí? Volvemos de nuevo sobre lo mismo. Era lo que decía el ex 505 del Código Civil de Vélez. La diferencia entre obligación y carga. ¿Sí? La obligación, ¿qué era? Era aquel vínculo jurídico que ante su incumplimiento me daba el poder coercitivo de ejecutarlo contra el patrimonio del deudor o a cargo de un tercero, ¿sí? O contra el patrimonio de un tercero a costa del deudor principal. ¿Se dan cuenta? Eso era el poder coercitivo, el poder de coacción. Hay un incumplimiento obligacional. ¿Qué me da eso? La potestad de acudir a los órganos jurisdiccionales para ejecutar un bien, no quedarme con ese bien. No existe la posibilidad de eso en nuestro derecho. No existe lo que se denomina el pacto comisorio. O sea, sí existe, pero ustedes conocen el pacto comisorio como cláusula resolutoria tácita o expresa. Pero el pacto comisorio, en términos romanos, cuando nace, nace como posibilidad del acreedor de quedarse con el bien objeto, sí, que era del deudor. Está prohibido eso, no se puede hacer, hay que ejecutarlo, hay que enajenarlo. De allí que nacen las garantías tradicionales, las garantías autoliquidables, las garantías con desplazamiento, sin desplazamiento, no importa, la vamos a ver cuando vayamos a comercial, no importan ahora esas, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos. ¿Y la carga qué daba? La carga no da la posibilidad de exigir coercitivamente el cumplimiento. Lo que provoca es la pérdida de un derecho o la caducidad de un derecho. ¿Sí? Yo incumplo la carga, me perjudico yo. No da posibilidad de decirle, che, juez, decile al asegurado que pague, ¿sí? Por ejemplo, decirle al asegurado que me pague más porque no denunció el siniestro dentro de las 72 horas. Y le va a decir el juez, se perjudica al asegurado. No le voy a exigir que le pague más. No tiene derecho a que le pague más. Eso es una carga, ¿se dan cuenta? ¿Está? Nosotros acá de lo que estamos hablando son de obligaciones, no de carga. Acá hay una obligación principal asumida por el deudor principal y que está garantizada por un tercero denominado fiador. Y que ese fiador, si la fianza es simple, tiene derecho a exigir que se le cobre primero al deudor principal, que se lo ejecute primero, es decir, que se lo demande, aunque sea por juicio de conocimiento sumario u ordinario. No importa. Cuando nosotros hablamos de ejecución, no hablamos de procedimiento especial de ejecución. ¿Tá? Aunque obviamente la fianza, si está certificada y está por escrito, es un título ejecutivo y puede ser ejecutada por un proceso de ejecución especial. Profe, yo tengo Entonces, una pregunta. sí, Por ejemplo, si alguien agarra un inmueble y lo pone en fianza, ¿lo podría vender? sí, ¿por qué no? Pero en el caso, por ejemplo, de que no pagaran Sí, y quisieran porque ejecutarlo, eso es otra cosa. La fianza no es una medida precautoria. La fianza es un contrato de garantía y no afecta la disponibilidad de los bienes. Distinto es si a mí me hacen un juicio como fiador y me traban un embargo sobre el inmueble. Ahí sí, porque yo tengo una medida cautelar que me impide la disponibilidad del bien. ¿Mm? Y dije embargo, no inhibición, porque la inhibición no se puede trabar si se conoce la existencia de bienes. Entonces, ¿está claro? Aunque si hay embargos trabados, si se cubren los embargos, el inmueble puede ser disponible. ¿Está claro, Carlos? gracias. No, de nada. Van a ver ustedes, utilizo el ejemplo de Carlos, que acaba de mencionar, cuando él menciona, fíjense cómo dijo Carlos, cómo hizo Carlos la pregunta. ¿Qué palabra dijo Carlos en la pregunta, si ustedes prestaron atención? Si agarra un inmueble. ¿Se dan cuenta? ¿Dijo la palabra agarra o no?
Dijo la palabra garra. Fíjense, ¿ustedes alguna vez pudieron agarrar un inmueble? Se le fue corriendo, lo manotearon. No, pero no lo estoy diciendo jocosamente, lo estoy diciendo porque uno con el derecho le pasa eso. Va evolucionando materia a materia con el lenguaje técnico. Porque Carlos estaba haciendo una pregunta profunda con relación a la disponibilidad de los bienes en la fianza. ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo él estaba pensando, disculpa que te tome ejemplo, Carlos, pero me sirvió la pregunta para explicar esto. Fíjense cómo él está pensando en algo muy importante, que es, che, si yo afianzo, ¿me impide la libre disponibilidad del inmueble? No, para nada. La pregunta es perfecta. ¿Por qué? Porque la fianza no es una medida cautelar. La fianza es un contrato de garantía. ¿Sí? La fianza es un contrato de garantía, pero él ¿en qué estaba pensando quizás? Quizás estaba pensando en la hipoteca, que también es otro contrato de garantía. Y ahí sí que voy a ver si lo puedo vender. ¿Lo podré vender? Sí lo puedo vender. ¿Por qué? Pregunta para todos. Miren la pregunta que desató Carlos. Con su pregunta. Aparece, Carlos, porque me dejaste solo hablando a oscura. Y acá estoy. ¿Por qué? ¿Qué pregunta encubre la pregunta de Carlos? Y ahí Holborn nos va a analizar a todos seguramente. ¿Qué pregunta encubre la pregunta de Carlos cuando habla de libre disponibilidad? Si se pueden comprar o vender bienes grabados. ¿Y ya vieron compraventa o no? ¿Pueden ser enajenados los bienes grabados? Pregunta, objeto de la compraventa. ¿Cuál es el objeto de la compraventa? Elementos estructurales específicos. Mirá el torbellino que desataste, Carlos. Está buena la pregunta. Sí, se puede vender o grabar. ¿Sí? Lo que pasa es que hay que decir que están grabados. Porque si no comete uno un delito que se conoce con el nombre de estelionato. ¿Fueron a penal ustedes? ¿Fueron a penal parte especial 2? ¿Penal 2? No. Bueno, cuando vayan a penal parte especial, penal 2, van a ver que hay un delito en la sección del 170 en adelante, 173, por ahí, que es de las estafas, del delito de estafa y otras conductas punibles, 171, 172, 173, por ahí anda. Hay un delito que antes estaba mencionado en el Código Civil y Comercial, bueno, ahora también, que se conoce como estelionato. Estelionato, por favor estudienlo cuando vean compraventa, porque es vender cosas ajenas como si fuesen propias o cosas grabadas diciendo que no están grabadas. Ahí aparece la estafa. ¿Se dan cuenta? Con lo cual, Carlos, tu pregunta es, si el bien que afianza se puede vender. ¿Por qué? Porque no impide la libre disponibilidad del bien. No lo graba. Es más, la fianza ni siquiera se inscribe en ningún lado. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque la fianza la garantiza todo el patrimonio y no un bien en particular. Por eso decíamos que la fianza suma un patrimonio de agresión. Fíjense la pregunta que desató Carlos. Tremenda. Pregunta de parcial va a ser. Acuérdense. Mirá si te toca a vos, Carlos, esta pregunta. Más vale que la responda. ¿Sí? Bueno, hablando ahora, continuando con la conversa. ¿Hasta acá vamos? ¿Se va entendiendo? No importa que nos demoremos en fianza. Es como locación. No importa que tengamos 25.000 clases de locación. No importa que tengamos 25.000 de fianza y 25.000 de mandato. Es imposible físicamente. Es imposible en este límite temporal de estos cuatrimestres de 2 meses que establecen para aprobar las materias. Pero bueno, vieron que los argentinos somos así. A las cosas que no son fianza le decimos fianza y a los cuatrimestres son 1 mes y medio, ¿no? En términos hábiles para aprender una materia. Bueno, esas locuras que aparecen, que tenemos nosotros. Debe ser genética. Entonces, la fianza solidaria es aquella que se pacta convencionalmente como solidaria, o si no aquella en la que renuncia el fiador al beneficio de ejecución. Pero aparece una, siempre vieron que siempre hay una más, siempre, ¿vieron cuando vieron cuando los viejos nos decían, siempre falta un peso para el mango? ¿Mm? Bueno,
aparece la última, que es la del 1591, y que es la fianza como principal pagador. Antes, el 2005, el Código Civil y Comercial, decía 2005, fianza como principal, liso y llano pagador. Qué hermoso era ese artículo. Era uno de los artículos más lindos que había del Código Civil y Comercial. Civil. Y el Civil y Comercial lo ayornó, porque el otro parecía de la Belle Époque, entonces dijo, no, aquello está de moda, y a pesar de que lo mencioné distinto, se siguió mandando todos los líos del de moda anterior, el de moda, ¿sí? ¿Y cuáles eran los líos? Que la fianza como principal pagador, dice el 1591, y ahí es donde se nos generan los líos, la fianza, quien se obliga como principal pagador, aunque sea con la denominación de fiador, es considerado como codeudor solidario. Es considerado deudor solidario y su obligación se rige por las disposiciones aplicables a las obligaciones solidarias. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esas cosas? No aprendimos 200 años de un artículo que estaba mal copiado por Vélez del esbozo de Freitas, porque estaba copiado parcialmente, y en realidad, vamos a desarrollar este artículo, pero este artículo, esta relación es solamente con relación al acreedor, considerado codeudor solidario. Pero nunca podría ser considerado codeudor solidario con el deudor principal, porque si no habría un enriquecimiento sin causa del deudor principal. Lo explico con un ejemplo, porque lo veo a Paul que me está mirando raro ya, y ya Yo voy al banco, Rodrigo Cataldo va al banco, y saca, supongamos que sea fiable, confiable, solvente, ¿sí? Nafta blanca, me decían en Bordenave, de lejos parece solvente, pero no lo es, en nafta blanca. Entonces, ¿qué pasa? Voy al banco y saco un préstamo de 1 millón de pesos. Divino, me vendrían al pelo ahora. A todos nos vendría al pelo 1 millón de pesos. Pero me dice, ¿sabes qué, Cataldo? Todo muy bien, pero vos no tenés bienes como para que yo te dé 1 millón de pesos, me dice el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Así que tráelo a Cabral, tráelo a Luna, tráelo a Wed, tráelo a Carrara, a Roger Baiti, Holbol, Gallardo, y así sucesivamente, hasta que los 11 colegas que están acá en el Zoom conmigo se constituyen en fiadores. Obviamente todas las fianzas comerciales, se los digo para que no se sientan desengañados. ¿Cómo les parece que son todas las fianzas comerciales? De mínimas solidarias y de máximas como principal pagador. Si ustedes van a un contrato de mutuo, si van al banco a pedir un contrato de mutuo, el banco siempre le va a decir, se constituye como principal pagador a Wed, se constituye como principal pagador Roger Baiti, se constituye como principal Luna, así, con imposibilidad de discutir la naturaleza de la fianza. ¿Por qué? Porque es un contrato con cláusulas predispuestas de adhesión. Si querés sacar la platita, vení, trae los fiadores y que firmen. ¿Qué vamos a ponernos a discutir sobre cómo se redacta el contrato de fianza? ¿Se dan cuenta? Hasta acá vamos. Entonces, ¿qué pasó? Cataldo sacó el 1 millón de pesitos y quedaron ustedes 11 garantizando la fianza. ¿Está claro? Como principal pagador. Es decir, para el acreedor, Cataldo y todos ustedes son codeudores solidarios en los términos del 1791. ¿Hasta acá me van siguiendo? Fantástico. ¿Quién se llevó el 1 millón de pesos? ¿Cataldo o ustedes 11? ¿O nos lo llevamos todos? Cataldo se llevó el 1 millón de pesos. Entonces, para la ley, significa que yo me llevé el 1 millón de pesos, pero cuando el banco tenga que reclamar va a empezar a mirar las caritas y va a decir, che, Cabral es solvente, Roger es solvente, Carrara es solvente, Luna es solvente, Agüed es solvente, Gallardo es solvente, Colbol es solvente. Vengan muchachos y páguenme. ¿Y cuánto me va a reclamar? El 1 millón de pesos más los intereses. Ahora, para la ley, sigo insistiendo, esa relación es de codeudor solidario. Es decir, todos somos codeudores solidarios. Dice la ley que se aplica, no lo dice Cataldo. Dice la ley que se aplica al régimen de las obligaciones solidarias. Ahora les pregunto,
Imagínense que Cataldo se llevó el 1.000.000 de pesitos y ustedes son demandados porque Cataldo se llevó el 1.000.000 de pesitos y no pagó. ¿Sí? Pero ustedes son codeudores solidarios. ¿Les parece que su obligación sigue siendo de codeudor solidario cuando tengan que ir a reclamarle a Cataldo? Esto quiere decir, ¿se aplica directamente el régimen de la contribución del 841 de las obligaciones simplemente mancomunadas a una situación en donde con relación a la acreedora hay codeudor solidario, pero entre los codeudores no es de codeudor solidario? Porque si no, habría un enriquecimiento sin causa de Cataldo que divide la deuda en 12. Y ustedes van a decir, no, pará, chabón, ¿yo qué tengo que pagar un 12avo de la deuda? No tengo por qué pagar un 12avo de la deuda. ¿Por qué? Porque no soy deudor principal de esta obligación. ¿Se dan cuenta? Entonces, la trampa que tiene el 1591 y que sigue manteniendo el 1591 porque viene de arrastre del 2005, no del año 2005, del 2005 del Código Civil de Vélez Sarsfield, copiado mal del esbozo de Freitas, es que esa relación de codeudor solidario solamente es frente al acreedor, no frente al deudor principal. El deudor principal sigue siendo deudor principal y las acciones de contribución que tienen los fiadores, principales pagadores, no es de codeudor solidario. Ellos tienen derecho a reclamar la totalidad de la deuda porque no se llevaron la plata. ¿Se dan cuenta? ¿Lo entienden a esto? ¿Se dan cuenta la diferencia, no? Porque si no habría un enriquecimiento sin causa. ¿Cuál sería el enriquecimiento sin causa? Que Cataldo solamente paga un 12avo de la deuda, cuando él se llevó 12 doceavos, es decir, un entero. ¿Sí? Qué lindo que son los números primos y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, es decir, si yo me llevé el 1.000.000 de pesitos, ¿por qué voy a dividir por 12 la obligación? Porque la obligación no nació siendo solidaria. ¿Sí? Para el acreedor es solidaria. El acreedor significa que le va a poder reclamar en cualquier momento a cualquiera de todos el todo de la deuda. Ahora, no es lo mismo que se la reclame a Cataldo que se la reclame a los fiadores principales pagadores. Porque el fiador principal pagador que después paga, o que termina pagando, tiene acciones de contribución, tiene acciones de repetición por la totalidad. No en los términos del 841. No en los términos del 841, porque la obligación no es simplemente mancomunada. ¿Está claro? ¿Se entendió esto? Ojo con esto, ¿eh? No digan que no, se aplica el 841. No, esperemos un poquito, porque esa relación del fiador liso y llano pagador o principal pagador es con relación al acreedor. Fíjense que está ubicada en efectos de la fianza entre acreedor y fiador. Si van a efectos de la fianza entre deudor y fiador, no aparece la principal pagador. Y está bien que no aparezca la principal pagador. ¿Por qué? Porque aunque la fianza sea como principal pagador, no deja de ser accesoria. No deja de ser subsidiaria. ¿Sí? ¿Qué significa? Que el fiador tiene derecho a reclamar todo aquello que haya pagado. ¿Por qué? Porque él no es el deudor principal. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante, ¿eh? Entonces, 3 clases de fianza, decíamos. Repetía Benoit. 3 clases de fianza. Fianza simple, la que goza del beneficio de exclusión y de división. Fianza solidaria, en la que se suscribe como solidaria o en la que el fiador renuncia al beneficio de exclusión. Y la fianza como principal pagador. ¿Está claro? ¿Sí? Dicho esto, esto está en el 1591. Dicho esto, obviamente se abre, en cierto modo, una hipótesis de aleatoriedad en la fianza. ¿Por qué? Porque yo no sé si va a cumplir el deudor principal. Con esto no quiero decir que la fianza sea aleatoria, porque técnicamente es un contrato conmutativo. ¿Por qué? Porque al inicio se sabe cuál es el monto que va a pagar. Y ahí surge
uno de los principios fundamentales de la fianza, que es que el fiador nunca puede terminar pagando más allá de aquello a lo que se hubiese obligado, ¿sí?, el deudor principal, ¿sí? Es decir, el principio implícito que aparece acá es una regla de derecho, al ser accesoria, nunca puede garantizarse más allá que la obligación principal. Porque si se garantiza más allá de la obligación principal, habría que una obligación sin causa, porque no hay obligación que afianzar. Y deja de ser una obligación subsidiaria, accesoria de fianza para convertirse en una obligación principal. Y la fianza nunca se convierte en una obligación principal, porque es accesoria. De allí que todos los defectos o efectos que se tenían, por eso fíjense cómo menciona la ley cuando analiza a renglón seguido en el 1592 en un capítulo distinto los efectos entre el acreedor, perdón, entre el fiador y el deudor. Como es un contrato de naturaleza accesoria, todas las defensas que tenía para oponer el deudor principal con relación al acreedor va a tenerlas el fiador, en primer lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser accesoria adquiere un vínculo derivado. Y siempre todo concluye. Fíjense cómo el derecho es lógica. ¿Y por qué decimos nunca el deudor, el fiador puede pagar más allá que el deudor principal? Nunca va a dejar de poder oponer las excepciones que tenía el deudor contra el acreedor. ¿Por qué? Porque nadie puede transmitir a otro un derecho mejor ni más extenso que aquel al que se obligó o al que tenía. ¿El principio de qué? Ese principio de nemo plus iuris es el principio de derivación de los derechos. ¿Sí? Hay una derivación, los giros son derivados, no son autónomos. No nacen giros autónomos en el derecho común. Cuando digo giros, digo posiciones contractuales. Son de naturaleza derivada. Lo mismo ocurre en la cesión de la posición contractual. Por eso el cesionario puede oponer la defensa que podía oponer el cedente. Por eso el fiador puede oponer las defensas frente al acreedor que podía oponer el deudor principal. ¿Cuáles? Me van a decir, Cataldo, explíquelo. Porque si no parece todo muy lindo el biribiri, pero no aparece claro lo que te está diciendo. La prescripción de la obligación principal, la nulidad de la obligación principal, el pago de la obligación principal, la compensación de la obligación principal, la novación de la obligación principal. Exceptio, vieron que siempre hay, así como está la exceptio doli, la exceptio non ad impleti contractus, exceptio, la novación lo va a poder oponer en la medida en que los contratantes estén in bonis. Porque de acuerdo a lo que dice el 1627, si no me equivoco, la novación concursal no puede ser opuesta. No, perdón, 1597, 1627 ya no estamos en fianza. Ahora explico esto de la novación. Como la fianza es un contrato accesorio, decíamos que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si la obligación principal se extingue por cualquier modo de extinción de las obligaciones, transacción, conciliación, pago, prescripción. Prescripción es dudoso de que se extinga. En realidad hay una inexigibilidad jurídica, pero la obligación sigue existiendo. ¿Está? Estamos de acuerdo, ¿no? O por ahí no estamos de acuerdo, pero bueno, prima facie es lo que dice la ley. En la novación obviamente, si la obligación se nova objetivamente por otra, la obligación anterior quedó extinta por la nueva, porque está comprendida implícitamente en la nueva. ¿Estamos? Es lo que ocurre muchas veces con los reconocimientos de deuda. Los reconocimientos de deuda generan novación de la deuda anterior.
¿Pero qué me hicieron? Me capitalizaron los intereses en la nueva obligación y ahora debo más capital. Por ejemplo. ¿Sí? Ahora, ese tema, como dice el 1597, no me acordaba que era ese, me acordaba del artículo concursal, es en la medida de que la novación no sea concursal. Y ahí nos tenemos que remitir necesariamente a dos artículos de la ley de quiebras, de concursos y quiebras, los artículos 55 y 56 de la ley 24.522. ¿Por qué? Porque dice la ley de quiebras que el deudor concursado, es decir, aquel deudor que está en estado de insolvencia declarada, estado de insolvencia declarada, que es que el deudor se presenta a un juez y le dijo, señor juez, declare el estado de cesación de pago jurídico, que es la única manera que existe que nosotros seamos insolventes, ábrame el concurso preventivo. Y el juez me abre el concurso preventivo. Y el concurso preventivo tramita hasta que tengo que llegar a una... se presentan todos los acreedores de causa a título anterior a la presentación concursal preventiva, con prevalencia concursal preventiva, artículo 1 a 10 y siguientes, verifican en los términos del 32 y saca el juez una sentencia verificatoria en los términos del 36 de la ley de quiebras, y dice, mire, los acreedores suyos son estos, Cataldo. Clasifico los acreedores en los términos de la resolución de categorización del artículo 42 de la 24.522 y me dice, Cataldo abrió su periodo de exclusividad. Tiene este periodo de tiempo entre 90 y 120 días para conseguir las conformidades de los acreedores en la propuesta que le hicieron. Pues en esos 90 o 190 días consigo la conformidad de todos los acreedores para llegar a un concordato, lo que se denominaba el concordato concursal, ¿sí? Que es un contrato. Entonces, obtengo la mayoría de mis 11 acreedores que son ustedes. ¿Están de acuerdo en que ustedes me van a hacer una quita del 80% del capital sin intereses y con un plazo de espera de 2 años? Usted va a decir, nah, este está loco. ¿Saben la cantidad de propuestas concursales que he visto aprobadas así? ¿Y que he aprobado así como juez de primera instancia? ¿Le menciono una? Aldo Civi hizo concurso preventivo, por ejemplo. La propuesta de acuerdo fue así, ¿sí? Y se aprobó así. Entonces, ¿qué pasa? Dice el artículo 55. El acuerdo homologado provoca la novación de todas las obligaciones de causa o título anterior a la presentación concursal preventiva. Hasta ahí está la regla general. ¿Sí? Ustedes piensan, ya está, yo soy fiador solidario, principal pagador, si se extinguió la obligación para el deudor concursado, que es el deudor principal, ¿se me va a extinguir para mí? No. Error. ¿Qué dice la ley? Salvo, 56, dice, el acuerdo, el 55 dice, el acuerdo homologado no va a las obligaciones, pero el 56, que es tramposo, ladino, viene de atrás como puñalar a trapera, dice, los efectos del acuerdo homologado se aplican a los acreedores, a todos los entes, decía un profesor que teníamos, a los ausentes, a los presentes y a los disidentes. Pero a renglón seguido dice, pero no se aplican a los codeudores solidarios ni a los fiadores solidarios, ni principales pagadores. Plan, ¿qué provocó? Nos acostaron. En chino criollo, en chino mandarín, nos acostaron. ¿Por qué? Porque es el único supuesto en donde el deudor principal de una deuda novada no se le aplica a aquellos que están garantizando esa deuda. Lo dice la ley. Por eso el 1597 dice, la novación extingue la obligación del fiador, salvo que sea la novación concursal. ¿Por qué? Por efectos del artículo 55 y 56. Miren, ahí está la historia de ese artículo. Y si van a leer el artículo 56 de la ley 24.522, van a ver que dice esto. Los efectos del acuerdo homologado se aplican a los acreedores presentes, ausentes y disidentes, es decir, aquellos que estuvieron dando la conformidad, de los que no estuvieron y de aquellos que no estuvieron de acuerdo con la propuesta. A todos, si se homologa, se les aplica a todos. Y no se les aplica a los codeudores solidarios y a los fiadores. ¿Por qué? Porque la ley prevé otro mecanismo de cumplimiento que es el concurso del garante a partir del artículo 69 y siguientes de la ley concursal.
Pero este artículo también se aplica, estos rigen los términos de la quiebra, en el artículo 135 y siguiente, pero bueno, ya lo van a ver cuando vayan a quiebra, ¿sí? Esa es la razón de que hay una excepción al principio de que, por más que sea accesoria, no siempre la extinción de la obligación principal afecta a la del fiador. ¿Por qué? Porque si esa novación es concursal, el fiador va a terminar pagando más. No es que va a terminar pagando más. Va a terminar pagando lo que debería haber pagado el deudor si no se hubiese concursado. ¿Está claro? ¿Sí? Pero sépanlo, porque es una excepción legal y es fundamental. Y esto es lo que deja ver, ¿vieron cuando yo siempre les hincho y dice otra vez Cataldo hinchando con esto? Cuando las obligaciones emergentes de un contrato, ambos contratantes están in bonis, el principio que rige, ¿cuál es? Vamos, uno que lo diga. Bueno, no se acuerdan. Prior in tempore potior iure. Primero en el tiempo, mejor en el derecho. Por eso existen las preferencias, por eso existe el primer embargante, por eso existe el orden de preferencias en estado de... ¿Sí? No va a cambiar el orden de privilegio, pero si hay un acreedor embargante, se va a tener preferencia a cobrar antes que los otros acreedores que embargaron. Pero primero van a cobrar los acreedores privilegiados. Ustedes no lo vieron, es una cuestión compleja. Ustedes solamente vieron el orden de preferencias, de privilegios. Ustedes vieron el orden de privilegio, no vieron todavía el orden de preferencia, porque hay preferencias sistemáticas y asistemáticas, privilegiadas y no privilegiadas. Pero más allá de eso, el orden de privilegios que establece hoy en día el Código Civil y Comercial es el mismo que el del artículo 240 y siguiente de la Ley de Quiebras. Es el mismo. Antes era distinto, ahora es el mismo, está unificado el régimen. ¿Está? Con lo cual no vengan con la excusa de que no lo estudiaron, es complejo, no me acuerdo, porque antes era más difícil que ahora. Ahora está unificado. Saben el de obligaciones, salven el de la ley de quiebras. ¿Está? Pero eso no son las preferencias, esos son los privilegios, que son los créditos nacidos con anterioridad y que a la ley le reconoce una prioridad de pago. Las preferencias son otras cosas. Las preferencias son temporales. El embargo es una preferencia. El embargo puede ser una preferencia. Prior in tempore. Ahora, cuando una de las partes de la relación contractual sustancial cae en estado de insolvencia, y no es que yo diga, che, Cataldo está insolvente porque dice que es insolvente. No, no, no. Hay un juez que me decretó la quiebra o me decretó la apertura del concurso preventivo. Ahí el principio muta. ¿Y por qué muta? Porque lo dice la ley. Muta. ¿Dónde lo dice la ley? Artículos 125 y 126 de la ley 24.522. Muta del prior in tempore a otro principio, que es el de la par conditio creditorum. Todos los acreedores de causa título concurren en paridad, ¿sí? Concurren a la par conditio creditorum, todos concurren a la par con un solo estatuto que no es el común, es el especial, que es el de la ley de quiebra, y en la medida de la ley de quiebra. Entonces, me cambia. Por eso la razón de ser de la novación concursal. Porque a mí el principio que me cambió es que ya no se aplica más el prior in tempore potior iure, ahora se aplica el de la par conditio creditorum. ¿Sí? Esto del par conditio creditorum tiene una historia muy vieja, no la vamos a aplicar ahora porque no estamos dando quiebra, cuestión que me encantaría hablar, pero nace un libro de 1798 de Salgado de Somoza que se llamaba Labyrinthus Creditorum. Ahí nace el concepto de la par conditio creditorum. Pero bueno, como anécdota nada más, para que vean que soy viejo. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Entonces, ojo, porque no todas las extinciones de la obligación principal provocan la extinción de la fianza. Sepan que existe esta excepción. Pero ¿qué otra cosa ocurre? Ojo, ojo. Lo más importante que ocurre si hay pago por parte del fiador, ahí nace otra relación con el deudor principal también. Ojo, ahora el fiador quiere cobrar. Entonces, ¿qué operó? Operó la subrogación legal. Opera una subrogación legal, no real, iba a decir. Opera una subrogación legal, es decir, con independencia de que se ceda la deuda o no, el pago también provoca la subrogación legal. ¿Cuándo? Cuando el que paga no es el deudor principal.
Entonces, al haber pagado en cualquiera de las tres fianzas el fiador, automáticamente se subroga legalmente ¿en dónde? En los derechos del acreedor. Y él puede ir a repetir las famosas acciones de reembolso, contribución o lo que sea. ¿Está claro? Pero se subroga. ¿Lo dice Cataldo? No, lo dice el 1592. ¿Sí? 1592. El fiador que cumple con su prestación queda subrogado en los derechos del acreedor y puede exigir el reembolso de lo que ha pagado, con sus intereses desde el día del pago y los daños que haya sufrido como consecuencia de la fianza. ¿Se dan cuenta? 1591 solamente con relación al acreedor, no con relación al deudor principal. Con relación al deudor principal, sigue siendo fiador y se subrogan los derechos del acreedor para reclamarle el todo de la deuda. Lo dice la norma. La norma fija la extensión resarcitoria. Ojo, capital más intereses más los daños que hubiese provocado la ejecución de la fianza. ¿Está claro? Pero lo más interesante de todo esto, si es que hay algo que lo tenga, porque pueden no compartir ustedes que están estudiando, ya estudiar es un esfuerzo, dicen, ¿cómo a este tipo le puede gustar este contrato? Aparece en que, ojo, que en esa relación entre el fiador y el fiador puede requerir medidas precautorias si ve que el deudor principal se está insolventando. ¿Se acuerdan cuando vimos, miren cómo ya me estaba desligando, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos el 1031, 1032, o por ahí andaba, de la suspensión preventiva del contrato? Y la segunda parte de ese artículo, que son dos artículos, hablaba del anticipatory breach. ¿Lo podemos buscar? Lo busco yo, para que le digo a ustedes si lo puedo hacer yo. ¿Sí? Ay, no encuentro nada. 1031, 1032, suspensión del cumplimiento y fuerza mayor, dice. Pero en 1032 habla de la tutela preventiva. Ese 1032, recuerdan ustedes que nosotros dijimos el antecedente del anticipatory breach, y que en realidad viene derivada del Uniform Commercial Code, del artículo 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí se acuerdan, no es necesario que se acuerden tampoco. ¿Sí? Entonces, lo van a ver en comercial, ya está. Vieron que uno aparece como un erase, pasa al parcial y automáticamente se olvida de todo lo que estudió, de todo lo que atendió, porque ya está. Tiene la formalidad administrativa legal de que presumen, la presunción legal de que ya saben esa materia, ¿no? Pero bueno. Es anticipatory breach. Me impedía a mí, o sea, me permitía, que deriva del Uniform Commercial Code, que es el Código de Comercio Unificado de Estados Unidos, cumplir con mi prestación si yo ya sé que la contraparte no va a cumplir, o me da vestigios de que no va a cumplir. Esos vestigios pueden pasar por insolventarse. ¿Sí? Pero fíjense esto, qué importante que es. El 1594 también regula una suerte de beneficio para el fiador, que es la posibilidad de pedir embargos o de pedir medidas de aseguramiento sobre el patrimonio de ¿quién? ¿Del acreedor? No, sobre el patrimonio del deudor principal. ¿Por qué? Porque está dando muestras de que no va a cumplir con su obligación principal. Ejemplo, 1594. Discúlpeme que lo lea, pero no me lo acuerdo de memoria. Ya estoy grande. ¿Sí? El fiador tiene derecho a obtener el embargo de los bienes del deudor u otras garantías suficientes si le es demandado judicialmente el pago, obviamente. ¿Por qué? Porque va a ejercer las acciones subrogatorias, ¿sí? La subrogación legal. Ustedes saben que la subrogación legal no es lo mismo que la subrogación real. Son dos cosas distintas, ¿sí? Esta es legal. La otra sobre los bienes. Esta sobre los patrimonios. Pero subjetiva, porque habla de la legitimación de aquel que tiene derecho a reclamar, sin existencia de instrumento alguno que lo exija, salvo el pago.
¿Estamos? Antes la ley, cuando hablaba de subrogación legal, decía, con independencia de los instrumentos de cesiones de deuda o lo que sea, el pago genera la subrogación legal. Esto es lo que dice el artículo este, ¿eh? El fiador que paga se subrogan los derechos del acreedor. Y como tal tiene derecho. Fíjense que el primer derecho que tiene es que si se le reclama el pago, tiene derecho a pedir el embargo ¿de quién? ¿De los bienes? Del deudor principal. B, vencida la obligación, el deudor no la cumple. Esa debería haber estado arriba. Esa debería ser la primera, no la B. Pero se ve que se acordó después, que lo redactó. ¿Por qué? Porque antes de reclamar una deuda, obviamente que tiene que estar vencida, ¿no? Antes de reclamar judicialmente el pago de una deuda, ¿no debería estar vencida? Sí. Bueno, entonces, che, se venció la deuda, no pagaste. ¿Qué significa esto? Mora en el cumplimiento de la obligación. Dejémonos de hinchar. Estamos hablando, el que redactó esto es una cuestión técnica. Si le damos esto a doña Rosa, como decía algún periodista, ustedes esto ya lo manejan de taquito, porque ya no le tienen miedo, saben lo que es la ley, saben lo que es la proposición normativa. Pero a una persona que nunca leyó esto no lo entiende. Pero de lo que está hablando acá es la mora en el cumplimiento de la obligación. Che, pará, soy fiador tuyo y vos no estás cumpliendo, me va a venir el sablazo en algún momento. ¿Está? Por ejemplo, C. El deudor se ha obligado a liberarlo en un tiempo determinado y no lo hace. ¿No le suena esto al 1582? Compromiso de mantener una determinada situación de hecho o de derecho. Me comprometo a que te cancelo antes de tal día y no lo hace. Plum, medida cautelar. Este es conflictivo. D. Han transcurrido 5 años desde el otorgamiento de la fianza, excepto que la obligación afianzada tenga un plazo más extenso. Profe, si el deudor se insolventa a través de una simulación, ¿quién acciona? ¿El acreedor? Ay, no leí, a ver, no alcancé a leer. Está buena la pregunta. ¿El acreedor y el mofiador? ¿Y qué sería? Ah, y el fiador. Y el fiador, y el fiador. Bueno, ahí. Si el deudor se insolventa a través de simulación, ¿quién acciona? El acreedor y el fiador. No. Ahí va a pasar lo siguiente. Ahí lo que va a pasar es que el acreedor le va a reclamar al fiador y el que va a tener legitimación para ir a cobrar va a ser el fiador, con lo cual el fiador podría hacer la acción de simulación para anular el negocio jurídico. Pero el acreedor también podría si lo quiere demandar directamente al deudor. Los dos a la vez no pueden. A pesar de que los dos estén interesados. ¿Por qué? Porque hay un brocárdico, un proverbio latino que dice, electa una vía non datum recursus ad alteram. ¿Qué quiere decir? En chino mandarín, de chino mandarín a criollo, que aquel que eligió una vía procesal no puede a mitad de elegida esa vía cambiar por otra. Es decir, si yo elegí como acreedor ir a cobrarle al fiador, no puedo ir a pedirle la simulación al deudor principal, salvo que demuestre que el fiador no me puede pagar. ¿Se dan cuenta? Si elegí la de simulación, sí podría tenerla. Pero si cobro primero, se me cae la de simulación, porque ya el que estaría subrogado en los derechos del acreedor sería el fiador. No puedo duplicar los legitimados sustanciales. ¿Se dan cuenta? Está buena la pregunta. ¿Por qué está buena? Porque por algo la ley subroga en aquel que paga. ¿Está? Pero ustedes recuerden que la acción de simulación es una acción de recomposición patrimonial. ¿Qué significa? Igual que la defraudatoria, la revocatoria ordinaria o pauliana. ¿Qué significa? Que el bien ya salió del patrimonio. Entonces tengo que hacer que vuelva, ¿para qué? Para poder ejecutarlo. Entonces, ¿qué le voy a ejecutar a aquel que no tiene un bien en el patrimonio que salió malavidamente? Nada, tengo que hacer una acción ordinaria de recomposición del patrimonio. Para eso, inicio la ejecución contra el fiador, que es más fácil. ¿Se dan cuenta? Pero no podría hacer las dos. ¿Por qué? Porque no puedo cobrar 2 veces la misma obligación. ¿Por qué? Porque por un lado podría haber un enriquecimiento sin causa. Y por otro lado podría haber un pago doble que, bueno, podría perjudicar a alguien, ¿no?
obviamente, y el que paga mal paga 2 veces, que no es lo mismo que me puedan cobrar 2 veces. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, el deudor asume riesgos distintos a los propios del giro de su negocio, disipa sus bienes o los da en seguridad de otras operaciones. Fíjense cómo me va cambiando acá, pará, estás cumpliendo, me estoy insolventando, ¿qué hago? Tengo un patrimonio grande y digo, che, mirá, a Paul le dono esto, a Carl le dono esto, a Josefina le dono esto, a Luciana le dono esto, a Ludmila tal cosa. ¿Y qué hago? Empiezo a disipar los bienes. Eso habilita que yo pueda cautelar el patrimonio. ¿Se dan cuenta? Todos estos son de cautela del patrimonio. ¿Qué presupone la cautela del patrimonio? Que los bienes permanecen todavía en el patrimonio. Cuando no permanecen más, ahí tengo que recomponerlo. ¿Cómo? Con las acciones necesarias. ¿Cuáles son? La simulación, la revocatoria ordinaria, ¿sí? La revocatoria por conocimiento del estado de cesación de pago, las acciones de responsabilidad patrimonial, etc. F. El deudor pretende ausentarse del país sin dejar bienes suficientes para el pago de la deuda afianzada. ¿Qué era esto? ¿Se acuerdan lo que era la excepción de arraigo? La excepción de arraigo de aquel que demandaba que era extranjero y no tenía bienes en la República, entonces le daba lo mismo reclamar o no reclamar. Entonces, fíjense que esto es importante. No digo que se los aprendan de memoria, no es necesario, pero sepan que justamente la fianza genera esta relación entre el deudor. El contrato no se celebró entre el deudor principal y el fiador. Fíjense que todos estos hechos son hipotéticas situaciones para el ejercicio de la futura acción subrogatoria de reembolso de lo pagado. ¿Se dan cuenta? Bueno, la clase que viene, si les parece, continuamos. Terminamos confianza porque nos queda la parte de extinción, que en parte ya vimos cuando vimos locación, pero hay otras. Cuando vimos el 1225, por ejemplo, pero ahora el 1594 me ofrece otras situaciones. Y también qué pasa de los efectos entre los cofiadores, ¿sí? Que un poco ya la vimos con el beneficio de división. Y continuamos con mandato, ¿sí? Así ya terminamos la clase que viene mandato, y de mandato en particular ver lo del mandato irrevocable post-mortem, que es lo más importante y que hay que saber como excepcionalidad en la regla de la revocabilidad del mandato. Una vez terminados esos dos temas, si tenemos tiempo, vamos a terminar con lo que son los contratos aleatorios de renta vitalicia onerosa y de los contratos de juego apuesta o azar. Así que bueno, mil disculpas por la demora, mil disculpas por los 3 minutos que se tuvieron que quedar de más. Nos vemos en la clase que viene, si Dios quiere. Que tengan un buen fin de semana, largo. ¿Sí? Gracias. Gracias. De Gracias. nada, hasta luego. Buenas noches.